Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo entonces a esta charla, a esta cuarta conferencia del ciclo cultural del CEDEI 2021. Y bueno, bienvenidos a todos en esta tarde invernal realmente. Vamos a presentar a nuestra expositora de hoy, a la doctora Laura Osta, que su charla va a ser sobre el uso del torno y las señales en el asilo de expósitos y huérfanos de Montevideo del siglo XIX. Laura Osta es doctora en Historia Cultural por la Universidad Federal de Santa Catarina, Brasil. Actualmente es docente de la Universidad de la República, en la Universidad de Montevideo y en Flaxo, Uruguay. Es investigadora nivel 1 de la Agencia Nacional de Investigadores de Uruguay, autora de los libros El sufragio, una conquista femenina, publicado en el 2008, Educación y secularización en Hispanoamérica, publicado en el 2011, e Imágenes resistentes, publicado en el 2019, y La infancia del torno en 2021. Ganó diversos premios y becas, entre ellos se destaca el premio Elsa Yanei de LASA en el 2015. Antes de dejar en el uso de la palabra a la doctora Laura Osta, les contamos a los participantes que esta conferencia va a ser grabada y va a estar en línea en las siguientes semanas para que puedan compartirla y volverla a disfrutar. Además, una vez terminada la charla de la doctora Laura Osta, vamos a habilitar unos minutos para hacer preguntas, comentarios, que también nos pueden ir dejando en el chat. Así que ahora, Laura, te dejo en uso de la palabra. Bueno, muchas gracias, Natalia. Justo los perros de mi vecino empezaron a ladrar. No te Esperemos que no preocupes. interrumpan hoy. Bueno, quiero agradecerle en primer lugar al director del CD y a Fernando Aguerre, al doctor Fernando Aguerre, por esta invitación. Bueno, a Natalia por toda su gestión y organización. A la Universidad de Montevideo también, por esta invitación, por este apoyo también, y a todos ustedes que están ahí conectados. Veo que está el doctor Alberto Piñeiro, que está el doctor Juan Gil también, que son parte de este trabajo, que ambos colaboraron mucho en direcciones distintas, en bibliografía, en recomendaciones, siempre apoyándome también. Quería agradecerles, aprovechando que están ahí los dos. Bueno, voy a empezar a compartir. Esperemos que los perros de mi vecino estén tranquilos, que no depende de mí controlarlos. Así que bueno, esperemos que podamos... Tranquila, Laura. Bueno, hoy esto es un tema que vengo trabajando desde el 2015. Ya varios conocen mi trabajo, parte de mi trabajo. Ahora se acaba de publicar el libro con la investigación, que ya está ahí en las librerías. Lo que hoy voy a traer para conversar es el uso del torno y de las señales que se dejaban en el torno, pero a partir de una mirada de la historia de las emociones, que me parecía que era como algo distinto, que yo vengo trabajando en los últimos tiempos, y quería como incorporar hoy la interpretación de estas señales desde esa perspectiva de la historia de las emociones. ¿Cuál es el propósito de esto que traigo hoy, de esta parte de esta investigación que traigo hoy? Es buscar justamente analizar el registro de esas emociones, de esas experiencias afectivas a través de las señales vividas por madres y por padres, por familiares de estos bebés que eran dejados en el torno, ¿no? Entonces, a partir de ese lugar, de esa mirada que voy a poner, lo que busco es justamente interpretar estas prácticas y estas emociones, considerando justamente que no son una mera emoción particular, subjetiva de las personas, sino que son reflejo también de una práctica social, ¿no? De una experiencia social afectiva,
o de una comunidad afectiva, como se llama también, transmitido a partir de una carta o a través de un símbolo, a través de un objeto, que representan una forma de pensar, una forma de vivir, una forma de sentir de esa época, y bueno, a partir de ahí entonces es que desde donde estoy parada teóricamente, es desde ese lugar de historia de las emociones que viene de la antropología, ¿no? Esa idea, por ejemplo, que trae Paula Cabrera, dice la subjetividad refiere a los modos de pensar, sentir y hacer, los sentimientos significados, sentidos y conformados socioculturalmente, ¿no? Desde ese lugar, que no es una mera interpretación individual y personal, sino que es una forma de expresar lo que se está viviendo colectivamente, es que yo miro a estos objetos, ¿no? Y también desde el concepto de infancia, desde un lugar situado, ¿no? Que desde un lugar que hay una pluralidad de infancias, que no es la única infancia, que es la infancia del siglo XIX, y es la infancia huérfana y expósita, que también tiene una perspectiva propia, características propias, y en Montevideo en el siglo XIX, ¿no? Bueno, autoras como Sosensky, Isabela Cose, Valeria Joubert, Carla Villalta, Carolina Sapiola o Lucía Leonetti, que siguen esa línea de investigación, es un poco que yo trabajo desde esa perspectiva teórica. Bueno, acá está muy pixelada, disculpen la imagen, pero no, no pude poner la imagen, tenía otra imagen mejor, pero no la encontré. Esta es una reproducción, una fotografía de la obra de Besnes Irigoyen de 1825, donde muestra el Hospital de Caridad, y a los fondos del Hospital de Caridad es que surge la Inclusa, en 1818, fue fundada, que es el antecedente del asilo de expósitos y huérfanos de Montevideo. Simplemente como para ambientar físicamente al lugar, al primer lugar, ¿no? Había dos maneras de ingreso al asilo. Uno era a través del torno, ¿verdad? Que era bebés hasta 2 años, y otro era por la oficina de admisiones, que era a partir de los 2 años, generalmente eran designados o por el jefe de policía, o por un juez, o por vecinos, que los encontraban a los niños, a estos niños, o que se le habían muerto a los padres, algún familiar los acercaba a la oficina de admisiones, y eran como las dos formas que se usaban en el siglo XIX. Después, el torno va a ser prohibido a partir de 1934, y queda solamente la oficina de admisiones, ¿no? El ingreso por el asilo. Entonces, ¿qué características tiene el torno? Bueno, acá a grandes rasgos, como a partir de las señales, que yo llamo a señales afectivas o informativas, ¿no? Que se divido como en esos grandes dos grupos. Las afectivas era todo aquel objeto, carta, que se dejaba a los bebés con el objetivo de recuperación, donde había una intencionalidad de ser recuperado. Entonces, se le dejaba un objeto, una mitad de una baraja, una mitad de una medallita, una mitad de una ropa, o una carta, o una fotografía, o una mitad de fotografía, donde daban alguna muestra o alguna intencionalidad de querer recuperarlo a la posteridad. Y las informativas son aquellas anotaciones que eran dejadas o por la partera o por alguna enfermera, donde daban datos concretos de los bebés, ¿no? Cuándo nació, si fue bautizado, si no fue bautizado, esa información generalmente estaba, cuál es su nombre. Entonces son datos que les interesaba por algún motivo informar a la institución, pero que no tienen ningún símbolo o ningún código que signifique la recuperación, ¿no? Afectiva de ese bebé. Dentro de la clasificación de las afectivas, bueno, están los religiosos, que son estampitas, por ejemplo, medallitas de religiosas, fotografías de familiares o de bebés, de los propios bebés o de hermanitos de otros niños, monedas, barajas, todo partido a la mitad, cartas escritas de puño y letra de algún familiar,
Y después cuando pongo otros es alguna ropa o caravanas, también caravanitas o cadenitas, o ropa de bebé también, que podía ser un escarpín o la mitad de una batita, ¿no? Que significaba justamente la seña y la contraseña. Entonces, hay una foto del torno que se encuentra en el Museo Histórico Nacional, en la Casa de Rivera. Esta fotografía fue hecha por López, el fotógrafo, ahora me olvidé el nombre de pila, ya me voy a acordar, para mencionarlo, que fue una fotografía hecha por él. Bueno, ¿qué significado yo encontré en este torno? ¿No? Me encontré como varios significados a partir de la investigación. Bueno, primero, como desde los familiares muchas veces era visto como un puente de esperanza para una vida mejor, ¿no? Nosotros no lo podemos criar porque tenemos problemas económicos o problemas de salud, y entonces, bueno, lo ponemos en el asilo para que tenga una vida mejor. Generalmente, y digo generalmente porque el 90% de los bebés que eran dejados en el entorno tenían señales afectivas, casi el 90%, entonces era visto como un lugar de tránsito, donde se amamanta a los bebés, a la criatura, y después se recupera, ¿tá? Que no significa que el 90% haya recuperado. El porcentaje de recuperación va entre un 20 y un 30%. ¿tá? Entonces, a pesar de que la intención era de recuperar, no siempre se llevaba a cabo. También me encontré con que fue un lugar de descartes de cuerpos no deseados, o sea, de bebés muertos, o que morían ahí, o que ya eran puestos muertos, ¿no? Como un feto. Me encontré en varios casos de que eran fetos que no habían llegado a término, o que eran bebés que habían nacido muertos, y los ponían ahí como una especie de sepultura santa, ¿no? De, bueno, que murió, pero se lo pone en la representación de la caridad. Es importante entender también esta institución, ¿no? Qué significado, ¿no? La Hermandad de Caridad tenía una práctica y un concepto de caridad cristiana, que lo llevaban a cabo, desde el cuidado de los más desvalidos, ¿no? A partir de estas obras de bien, de obras de caridad, el cristiano de la época también era como una forma de ganarse el cielo, ¿no? De salvar su alma a partir de obras en la tierra. Entonces, ¿cómo defino esto? A partir de los documentos de la época. Entonces, varios documentos donde el Estatuto de la Hermandad de Caridad, cartas, donde ellos se autodefinen o definen la caridad como desde ese concepto cristiano. Entonces, desde ese lugar también para la sociedad eran representantes de la caridad. Muchas cartas que las familias escribían para a sus bebés cuando dejaban en la institución, decía a la señora Caridad o a la divina caridad, ¿no? Como la representación de la institución como representante del Dios o de la divinidad ahí en la tierra, ¿no? Como de la divinidad cristiana. También lo interpreto como un buzón de mensajes cifrados. ¿Qué quiere decir? Incluso ahora hay en algunos países del mundo que se volvió a esta práctica de los buzones de bebé, que se llaman, que es justamente tornos modernos. Y cuando yo hablo de buzón de mensajes cifrados, hablo de que en el cuerpo de los bebés había mensajes. En su cuerpo habían atadas cartitas, había objetos, medallitas, amuletos, estampas, como mensajes escritos en el cuerpo del bebé. Entonces, por eso yo interpreto este torno también como un buzón de mensajes cifrados, donde la familia daba un mensaje, ya sea a su hijo o hija, o a la institución, con respecto a su bebé. También interpreto estas señales como si fueran huellas, ¿no? En el sentido de Derrida, ¿no? Desde un concepto de presencia y ausencia, ¿no? De presencia pasada, o sea, que es algo que no es, que no puede ser, ¿no? Este vínculo de poder criar a su hijo no puede ser, entonces es una huella, esa señal es una huella de ese vínculo que no ha podido ser, y de hecho las cartas y los objetos transmiten ese dolor, esa separación, esa culpa, y también son representaciones, estas huellas de lo que es, ¿no? Ese vínculo, ese amor filial que todavía existe, ¿no? Entonces desde ese lugar
tomo el concepto de señales como huella desde ese concepto derridiano de lo que es y de lo que no es, de la presencia y de la ausencia. Como huellas de un pasado, de una identidad oscurecida por el torno, que es mudo y ciego. Ese concepto de mudo y ciego lo tomo de una defensa de acá, está de su nieto, ¿no, Alberto? Tú sos nieto de Piñero del Campo, ¿verdad? No te escucho. Tenés No el se te escucha. micrófono apagado, Alberto. Bisnieto, Laura. Bisnieto, perdón, bisnieto, ahí está. Bueno, justamente en una de las defensas, él habla del torno y se refiere a él como mudo y ciego, ¿no? Mudo y ciego en el sentido de que no juzga, ¿no? Recibe a esta criatura sin juzgar de por qué la están dejando, ¿no? Y entonces tomo ese concepto de él, que me gustó. Entonces, desde ese lugar, identidad oscurecida también, ¿por qué? Porque, bueno, en la mayoría de las cartas donde identifican al bebé, dicen, se llama fulanito de tal, ya fue inscripto, ya fue bautizado en una parroquia, en tal parroquia, o incluso después que estaba ya el registro civil, ya fue registrado con el nombre. De todas formas, en el asilo automáticamente se le cambiaba el nombre. Entonces, eso también generaba una confusión al propio niño y después adulto, cuando de hecho me encontré en varios momentos que, por ejemplo, quieren casarse, y entonces necesitan una partida de nacimiento y tienen como esto doble identidad. El asilo le cambiaba el nombre y le ponía el apellido en orden alfabético, cada mes una letra distinta para su nombre. Entonces, eso también trajo un cambio en la identidad de la persona, ¿no? Este cambio de nombre como una especie también de punición hacia las familias biológicas que dejaban a ese bebé, ¿no? De hecho, bueno, había en muchas fuentes, en muchas cartas me encontré esa necesidad de se llama fulanito, quiero que se llame fulanito, ¿no? El nombre y apellido, y ni siquiera el nombre le preservaban, ¿no? Cambiaban automáticamente el nombre porque era vuelto a bautizar, incluso eso también, se volvía a bautizar al bebé, por más que diga que ya había sido bautizado. Bien. Y después también desde ese lugar, como una paradoja, ¿no? Un concepto paradojal de señal, que es también eso, es una presencia de un vínculo que existe, que es con la familia biológica, pero que deja de ser, ¿no? O por lo menos se dilata por un tiempo hasta que lo recuperen, si es que lo recuperan, ¿no? Entonces es como la presencia de un deseo de recuperar, pero que todavía no se sabe si se va a recuperar, ¿no? De la ausencia de lo que no pudo ser. Bueno, esto ya lo dije, ¿no? Del periodo un poco de qué tipos de señales son, el código de rescate. Bueno, en cuanto a las fotografías, el 80% de las fotografías eran de adultos, hombres y mujeres, que podrían ser, no sabemos a ciencia cierta, sus padres y sus madres, ¿verdad? Que posaban, que dejaban simbólicamente una especie de identificación, ¿no? A ese bebé que se dejaba, que dejaban por la mitad la foto. De cierto modo había como un indicio de querer dejar una identidad, ¿no? De dejarle una huella. Te dejo, pero te dejo mi fotografía, de alguna forma sigo presente contigo. Esta mirada de los padres y madres que yo llamo, que es parte del primer libro de que salió en el 2019, Imágenes Resistentes, aquí hay diversidad incluso física, ¿no? Hay fotos de afrodescendientes, de indígenas, de blancos, donde nos vinculan también con posibles distintos orígenes étnicos y sociales, ¿no? Donde el color de la piel todavía importaba en esta época, todavía determinaba qué vínculo económico podía generar la persona. Entonces, bueno, también nos habla de orígenes étnicos sociales diversos, ¿no? Desde clases más altas, que se podían sacar fotos, ¿no? En estudios de fotografía, posando, ¿no? En lugares más costosos, siempre intervenidas las fotografías, como vemos ahí, con la cinta, ¿no?
porque esa misma cinta era la que estaba atada al cuerpo, entonces, bueno, había cintas, había piolitas, había objetos que lo colgaban al cuerpo del bebé, siempre partías a la mitad, o generalmente partías a la mitad, porque era la seña y la contraseña. Vemos incluso las formas de los cortes que había, ¿no? Casi como un rompecabezas, ¿no? Esto de la seña y la contraseña. Bueno, vemos mujeres, vemos hombres también. Bueno, ahí es una carta, por ejemplo, con una mitad de una baraja, que era la seña y la seña, perdón. Y bueno, ahí en esa carta, señora superiora del asilo de niños desvalidos, le pido encarecidamente que tenga a bien recoger este niño, que el pobrecito es inválido, y yo su madre, María Floriana, de Amparo, y yo su madre, no teniendo cómo asistirlo, y encontrándome en una necesidad suprema, por eso me determino a echarlo por término de 2 años. El niño nació en el mes de enero del año 1895, se llama Antonio Amparo. Entonces ahí nos da un ejemplo, que hoy vamos a trabajar algunos ejemplos, vamos a ver algunos ejemplos de estas señales, de estas cartas, de estos sentimientos, de estas emociones, ¿no? que podemos recoger acá en estas palabras, ¿no? Acá es un bebé que es inválido, un niño que es inválido, que tiene nombre y apellido, y por supuesto le pusieron otro nombre y otro apellido, totalmente distinto. Como todos, no encontré ni un caso que se respetara el nombre biológico, por lo menos. Y bueno, nos muestra un poco también esta idea de dejar transitorio, ¿no? Bueno, en el término de 2 años, que era el periodo legal que tenían los padres biológicos para poder recuperar a sus bebés. ¿Tá? Acá traje como ejemplo una carta de un padre viudo, ¿tá? Porque no solamente eran mujeres, si bien la mayoría eran cartas de madres, también encontré con algunas cartas de hombres que o eran viudos, o la mujer estaba enferma, ¿no? Había una situación excepcional que hacía que tuvieran que dejar, ¿no? A ese bebé. Dice, este niño que hoy pongo en el torno de la caridad es hijo legítimo. Las negritas son mías, solo porque quería remarcar como algunas palabras importantes. Hijo legítimo, que fue bautizado el día 10 de septiembre de 1894 en la iglesia de la Guada. Su madre murió el 9, o sea, el otro día, de sobreparto. El niño se llama Julián H. Yo, el padre, lo entrego a la caridad por encontrarme hace 4 meses enfermo y sin recursos con 3 hijos pequeños. El niño será reclamado a su debido tiempo, sin más, le saluda. LH, no identifica ahí su identidad, el padre. Y bueno, acá vemos como algunas cosas importantes, que primero la necesidad de explicar que es un hijo legítimo, porque bueno, muchos de estos bebés eran considerados hijos ilegítimos. ¿A qué se le entendía por hijo ilegítimo? Hijo fuera del matrimonio, ¿no? De padres fuera, que no eran casados entre ellos, ¿no? Seguramente el padre era casado con otra persona y en una infidelidad había tenido un hijo que no era reconocido. Y bueno, en la mayoría de los casos, muchas mujeres también hay que entender la situación social y económica de la época, de finales del siglo XIX, con las mujeres, ¿no? Las mujeres en el siglo XIX no tenían muchos derechos de los que hoy tienen, ¿no? Por ejemplo, bueno, los trabajos a los que podían acceder las mujeres en esta época eran muy limitados, porque eran pocas, contados con los dedos de la mano, las mujeres que podían llegar a la universidad, que habían llegado en esta época, a finales del siglo XIX, porque bueno, todavía no se había extendido el secundario, para los estudios secundarios para las mujeres, recién con Valle se va a extender, porque las mujeres no tenían ciertos derechos laborales como la licencia por maternidad todavía, entonces si quedaban embarazadas y tenían su hijo, tenían que seguir trabajando, no podían amamantar, y si se quedaban con el bebé perdían el trabajo, no había horario de 8 horas tampoco, las jornadas laborales podían ser muy extensas, entonces todas estas situaciones hacía que muchas mujeres no tuvieran otra opción que dejarlos en el torno, porque les implicaba que el niño iba a poder sobrevivir,
implicaba que la mujer iba a poder seguir trabajando. Me encontré con muchas cartas de inmigrantes, por ejemplo, mujeres que venían del exterior y que quedaban embarazadas o en el barco cuando llegaban y tenían que dejar a su bebé porque no podían trabajar con su bebé pequeño, ¿no? Se iba a morir de hambre. En una época donde no existían los complementos alimenticios como hay ahora, que puede sobrevivir un bebé, ¿no? En esta época, como ahora podría sobrevivir, o donde las nodrizas eran muy caras para pagar. El sueldo de una nodriza, más o menos haciendo la equivalencia, por lo que estuve viendo en los sueldos, en los salarios del asilo, eran uno entre 30 y 40 mil pesos por mes. O sea, poder pagar una nodriza es lo que hoy saldría entre 30 y 40 mil pesos, ¿no? Mensual. Entonces no todas las familias podían acceder a una nodriza. Era algo muy costoso. Entonces, todas esas situaciones es importante contemplar para entender esta práctica del torno y la importancia que el torno tuvo en esta época. Era una necesidad que Larrañaga la supo ver en 1818, y que fue una válvula de escape para las prácticas también sociales de infidelidad, ¿no? de hijos ilegítimos, pero que eran una realidad, y que muchos actores de la época la supieron ver y la defendieron al torno, y bueno, hasta que se pudo, ¿no? Después se terminó prohibiendo. Bien, esto lo traigo porque es una oración que fue muy recurrente en las señales, me lo encontré muchas veces, se ve que era como una oración común en la época, pero que en muchos casos me la encontré, entonces me parecía como detenernos un segundo para analizarlo. Pienso en ti, mira mis ojos, Dios ten piedad de mí. Esta oración me la encontré firmada por muchas madres, lo que nos habla también de una súplica a Dios, ¿no? A ese Dios, a esa divinidad, de un pienso en ti, que sería como el equivalente a estoy contigo, pensar en ti como el pienso como un equivalente al estar también. En ti solo miran mis ojos, y después el pedido de perdón a Dios, ¿no? La misericordia, Dios ten piedad de mí, donde nos revela también esa culpa por ese acto que se estaba haciendo, ¿no? Desde ese lugar, entonces, es que también podemos ver, entender un poco de dónde viene esa culpa, ¿no? Esa culpa social, esa culpa donde recaía sobre las mujeres en su mayoría, ¿no? Porque, bueno, me encontré con muchas cartas también donde las mujeres dicen este hijo de la desgracia, o este hijo de la legitimidad, ¿no? Este hijo, ¿no? Donde los padres están ausentes, donde no estuvieron, donde seguramente eran casados y no reconocieron ese bebé, y bueno, desde ese lugar también la culpa recae solo en quien la abandona, ¿no? Pero el abandono anterior, que era el de los padres, no aparece. Y esta sustitución del pensar por el estar, ¿no? Después acá está, cualquier cosa, si me quieren hacer una pregunta, después igual queda para lo último, pero si hay algo concreto que me quieren interrumpir, no tengo problema que me interrumpa, ¿está? Bien, acá otra carta firmada por una madre muy pobre, dice Isabel Georgelina, que así deseo que se llame mi hijita, también este concepto de hijita en diminutivo, como de cariñoso, ¿no? Como de afecto, ha nacido, ¿no? Y la fecha, es la hija de la desgracia, también, ¿no? Esta idea de hija de la desgracia, bueno, ¿qué hay atrás de eso, ¿no? ¿Quién es el padre? ¿Por qué de la desgracia, ¿no? ¿Qué pasó con ese padre? Porque ha nacido rodeada de la más honda miseria, la cual me obliga a depositarla en las manos caritativas de tan noble y elevada institución. Prometo que el día que cumpla 3 años menos un mes, es decir, y ahí pone la fecha, la retiraré, pues de aquí a allá el país variará, y siendo más fácil su sustento, podré recoger a mi hijita, sobre cuyo destino quedo tranquila, porque sé que se la confío a una institución tan filantrópica como bien dirigida. ¿Tá? Firma una madre muy pobre. Bueno, también esta carta nos muestra la confianza que se tenía en el asilo, ¿no? Era un lugar donde padres y madres confiaban a sus hijos e hijas, y donde quedaban tranquilos, que sabían que iban a tener una educación. El asilo, ya en 1826, cuando era la inclusa,
va a tener ya su primera escuela, ¿no? Dentro de la inclusa. Entonces, ya los niños y las niñas huérfanas ya sabían leer y escribir en una época donde el 10% de los niños de Montevideo eran alfabetos, o sea, sabían leer y escribir. Entonces, estamos hablando de que recibían una educación importante para la época, o sea, salían del asilo sabiendo leer y escribir, sabiendo un oficio, también les enseñaban un oficio, donde la idea era justamente a través de la educación poder reformar el destino de las criaturas, como ellos le llamaban, ¿no? De estos niños y estas niñas. Después, posteriormente, ya sobre finales del siglo XIX, se va a crear la Escuela de Artes y Oficios, justamente para los que no habían sido adoptados y que pudieran tener un oficio, y ahí pasaban para la Escuela de Artes y Oficios. Bueno, en cuanto a las fotos de niños infantiles, yo le llamo la mirada infantil, el 20% de las fotografías eran sobre niños, también preparados con poses, ¿no? Serios generalmente, mirando a la cámara. Eran escenarios más simples, pero no había juguetes, ¿no? Ahí vemos algunos ejemplos de estas fotografías que eran dejadas con el bebé, en el cuerpo del bebé, ataditos a alguna parte del cuerpo, con alguna piola, alguna cinta. Esto es un zapatito, que también es una señal. Acá vemos la mitad de un babero, la mitad de una batita, son distintas señales. Acá un babero, también. Fotos. Estas fotos ya son fotografías cuando empiezan a hacerse el registro con fotografía, que ya es a principios del siglo XX, las primeras fotos de registro de niños del asilo ya aparecen con fotografía, ¿no? Ya se empieza a implementar la imagen visual en el registro. Pero ahí, bueno, esas miradas nos dicen mucho, ¿no? Esta mirada de estos niños. Y eso, si nos limitamos solamente a las fotografías, nos quedaríamos con una imagen de la infancia bastante estática, bastante seria, ¿no? Que no juega, que no sonríe, que no son espontáneos. Pero bueno, la investigación está dotada de varias fuentes, no solamente la visual, también tenemos los registros de, tenemos los, los reglamentos, por ejemplo, de conducta dentro del asilo, tenemos las listas de compras donde registran las telas que compraban para la ropa, donde nos registran las comidas que hacían. Entonces hay como un registro de la vida cotidiana donde nos cuenta, por ejemplo, que había una orquesta infantil dentro del asilo, donde aprendían música, donde cantaban, había un coro del asilo que también era ya invitado a las fiestas religiosas, la fiesta de Corpus Christi, por ejemplo. Entonces, era una infancia que tenía como sus dos caras, ¿no? Tenía varias caras. Entonces, la idea es poder transmitir también su peculiaridad, ¿no? Su diferencia. Ahí tengo fotos, por ejemplo, estas son las fotos típicas de la infancia montevideana, ¿no? De clase media. Estas son del archivo de la imagen del Sodre, donde nos muestra, bueno, por ejemplo, el paseo en el Prado, o el carnaval, o también hay otras imágenes que ya no me entraba más, pero en la playa de Pocitos, donde nos muestra otra infancia, que no es la que yo trabajé en esta investigación, ¿no? Nos muestra una imagen distinta de una infancia capaz que más espontánea, capaz que más feliz o más alegre, ¿no? Donde sí tenía un espacio para el juego, para la diversión. Y bueno, esta infancia que yo trabajo en el siglo XIX es aquella infancia, perdón los perros, de vuelta, que es aquella que es ilegítima en su mayoría, aquella infancia que ha sido aislada en la propia sociedad, ¿no? Fue recluida en el asilo, como separada, ¿no? De la sociedad también, y también por la propia historiografía, ¿no? La propia historiografía no ha registrado esta infancia, entonces, bueno, es una infancia que desde ese lugar ha sido doblemente aislada, ¿no? O separada. Hay una batita que me llamó mucho la atención por los colores de la época, ¿no? Estos colores vivos también, como para mostrar como las ropitas que usaban. Ahí una mitad de una batita con un escapulario del Sagrado Corazón.
todo colgado el cuerpito. Bueno, algunas fotos post-mortem que también encontré, ¿tá? De estos, que se dejaban estos bebés, ¿no? Acá un registro de, bueno, un cadáver que dejaron en el torno, por ejemplo. Ahí estas fotos post-mortem, desde ese lugar también analizo un poco el concepto de fotografiar la muerte que era muy común en la época también, la idea de fotografiar al angelito, ¿no? Vestido de blanco, con coronita. Este, bueno, varios autores han trabajado ese lugar y ese concepto de las fotos post-mortem, qué significa esta idea de muerte en transición, ¿no? De querer dejar registrado a ese niño, a esa niña, muerto, pero como si fuera vivo, ¿no? Vestido de blanco, con coronita, ¿no? Ese pasaje de la vida a la muerte, el angelito que los va a cuidar. Entonces, bueno, desde ese lugar también hago algunas reflexiones que no me voy a detener demasiado acá. Y bueno, entonces ya empezando como a cerrar, intentando cerrar, porque bueno, es un poco difícil, son como muchas cosas, pero por lo menos lo que traje hoy es esta idea de que la fotografía tampoco nos muestra la realidad tal cual fue, ¿no? Sino que la fotografía está permeada por distintos lentes. Primero la lente del propio fotógrafo, ¿verdad? Después la materialidad de la fotografía, ¿no? El paso del tiempo, estos objetos ¿no? Que lo envolvían o que la ataban al cuerpo, que también tiene una intencionalidad, un símbolo. Y también la fotografía está permeada por nuestros propios ojos del siglo XXI, ahora, en este momento, ¿no? Nosotros estamos viendo en la fotografía, interpretando cosas que en esa época capaz que no se interpretaba seguramente, ¿no? Entonces es importante entender todos estos elementos que nos traen Marc Bloch, como tantos otros autores, Barthes también, que trabajan con la fotografía, donde justamente resignifican esta idea del ojo, de dónde estamos mirando, ¿no? Y la intervención hecha en la materialidad de la foto, hecha en el fotógrafo, y también hecha desde nosotros que la estamos mirando ahora. Son historias de vida, estos adultos que salieron fotografiados, que de alguna forma quisieron identificarse, ¿no? A través de una imagen, a través de un nombre y un apellido, a través de un mensaje, a través de una emoción, de un sentimiento que quisieron transmitir. Desde ese lugar, bueno, nada, entiendo que las señales son un concepto que son paradójicos, que son huella, que muestran algo que es y algo que no es también, algo que existe, pero que no es tangible, sino que es intangible, que es un sentimiento, que es el sentimiento de culpa, o el sentimiento de dolor, el sentimiento de amor, el sentimiento de distintas expresiones afectivas, y las señales también representan, más allá de que no siempre eran cartas, si bien había un porcentaje grande de cartas, aunque sean objetos, aunque sean piolitas, o aunque sea una medallita, o una moneda, o lo que sea, era un código cifrado, era un mensaje que la familia le estaba dejando a ese bebé, más allá de que el bebé capaz que nunca lo iba a ver, a ese código, pero había un mensaje en ese momento donde la culpa tenía una carga muy importante. La culpa está presente en casi todas estas señales que veo, ¿no? Desde, bueno, una estampita religiosa, a buscando la protección, que Dios la proteja, que el santo tal la proteja, o que la Virgen tal proteja, ¿no? Desde ese lugar, y que era una carga que sobre todo fue llevada por mujeres en su gran mayoría, ¿no? A pesar de que eran hijos de una mujer y un varón, y que estas personas encontraron en la religión, ¿no? En las oraciones, en tampillas o en las medallas, un refugio para aliviar ese dolor y esa culpa que le generaba la separación con sus bebés. Así que bueno, nada, eso era un poco lo que quería compartir hoy con ustedes. Así que no sé si tienen alguna pregunta que quieran hacer o alguna duda que les haya quedado, que les pueda aclarar, son bienvenidos, bienvenidas.
Laura, muchísimas gracias por esta charla tan interesante en el nombre del doctor Fernando Aguerre y la Universidad de Montevideo. Bueno, realmente fue muy instructiva, una parte de nuestra historia, ¿no? No tan conocida, que bueno, de alguna manera en tus palabras sale a la luz. Así que bueno, están invitados a hacer las preguntas y bueno, sus comentarios también. Natalia, Alberto, te escuchamos. y no, primero felicitar a Laura por el tema. Yo la había escuchado ya en otras ocasiones, pero Laura tiene la particularidad de aportar siempre un elemento de visión nueva que enriquece el tema. Es un tema tremendamente interesante, muy amplio. Laura abordó fundamentalmente hoy en la exposición el tema de señales, pero habría otra cantidad de temas. Primero, hay que reflexionar que todo este tema del torno lleva ya, o cumplió hace muy poco 200 años, como dijo Laura, en el año 1818, por lo cual el encare general del tema tiene que ser un encare de aquella época, no con nuestros parámetros actuales. Pero sin embargo, hay sí algunos elementos que podemos juzgar con parámetros actuales. Por ejemplo, Laura dijo una cosa muy interesante, y es que a partir del año 2000, o sea, hace muy poco tiempo, el torno se vuelve a utilizar, y no en países de América Latina, no en África, no en Asia, sino en los principales países europeos, en Estados Unidos y en Japón. O sea, creo que eso es un elemento para reflexionar. Laura decía un nombre, la mayor parte de esos nombres se identifican ahora con el nombre de baby box. Hay que ver lo que son los baby box de países adelantados, lo sofisticado que es la institución que recibe ese niño. Y también, ¿por qué no concatenar este tema con una pequeña reflexión, y ya termino, de decir que el tema del abandono del niño y el tema de la adopción son temas que han pasado 200 años y no ha sido solucionado. Y no ha sido solucionado. Hace muy poco tiempo salió en los archivos de pediatría un trabajo, creo que es en el 2018, de unos pediatras muy connotados, que el nombre lo tengo acá, les pido que lo lean, se llama La violencia invisible, el recién nacido en espera de una familia que lo críe. Un trabajo sumamente interesante que concatena el tema que estuvimos hablando hoy con el tema de la adopción, que no está muy lejano uno de otro. Y ahí se llegaba a la conclusión en el trabajo ese que está hecho a punto de partida de la oficina del Servicio Social del Hospital Pereira Rosell, que se analiza un año en el que habían existido 180 judicializaciones de niños abandonados. Sabemos la importancia que es de brindar a ese niño recién nacido la inserción social y la formación social importante para todo ciudadano ya de los primeros meses de vida. Bueno, en el año 2017, de esos 180 niños que se judicializaron, solamente un 8% fue entregado al registro único de adoptantes, El resto fue a familiares de la madre, que la mayor parte no estaba en su proyecto criar ese niño, o a instituciones generalmente del Estado. Entonces creo que esos son también elementos a reflexionar y que hacen a un todo del tema tan interesante que presentó Laura. Muchas gracias a Laura y muchas gracias al CEDEI. Gracias, Alberto, por tu participación. Juan Ignacio, que tiene la mano levantada, tienes la palabra. Juan Ignacio Gil.
No sé si querías hacer algún comentario porque me parece como que estuvieras Sí, con... mientras Juan Ignacio aparece. Ah, porque, Ahí. perdón, porque yo no saqué el micrófono. Pensé que me lo sacaban de ahí de ustedes y me desorienté. Perfecto, te escuchamos. Gracias. Primero decir que en el caso del doctor Alberto Piñeiro, igual que el mío, somos un poco privilegiados como historiadores de la medicina. El doctor Piñeiro también tiene una faceta de historiador por temas que trabaja en historia política. Somos privilegiados de haber tenido la demanda, la invitación, la necesidad de Laura Osta para compartir conocimiento, intercambiar, que para ella fue vital y para nosotros fue un intercambio profesional real. Y eso está vivo, y por eso estamos acá en esta reunión. Es decir, de alguna manera la seguimos, porque seguimos el vínculo. Yo tuve el privilegio de prologar el libro, es un privilegio muy fuerte, muy lindo, es mi primer prólogo, así que para mí me sentí en una tensión muy positiva. Pero pasando más concreto a lo que hoy nos convocó, yo creo que esto es una historia muy valiosa porque de alguna manera yo la separo en tres grandes estamentos históricos. Es una historia de nuestro Estado uruguayo, porque si bien empieza pocos años antes de que seamos república, se está conformando progresivamente nuestro Estado, porque los protagonistas estamos en el territorio y quienes les toca mandar militarmente o políticamente están de paso, en este caso los portugueses. Entonces es una historia de construcción de nuestro Estado. Y no casualidad siguió durante todo el siglo XIX y una parte sustancial del siglo XX. Luego lo más sensible es una historia de personitas y familias. Y por primera vez, por eso también comparto lo que decía Alberto, cómo Laura nos trae o siempre nos desvela una perspectiva nueva o nos incita a una perspectiva nueva. Yo que leí todo su libro para preparar el prólogo, en ningún momento me había preguntado qué sintieron esos pequeñitos al entrar en el torno, o los un poquito más mayores al ser dejados en el asilo. Pero todos sabemos que hoy día la psicología infantil, la psicología pediátrica, ahonda muchísimo, incluso dentro del vientre materno. Entonces, esa pregunta puede quedar en el aire. Requiere una investigación muy especial que no vamos a hacer nosotros probablemente, tal vez alguien la encare, pero ¿qué sentían esos niños que después pueden haber dejado algún testimonio ya de mayores o algún relato, pero en ese momento, ¿qué sintieron? Porque los más grandecitos evidentemente sentían más que los más pequeñitos, o distintos, o con una cierta racionalidad, o con una cierta percepción del mundo, esos hasta 2 años, por ejemplo. Y el tercer capítulo, que en el libro está reflejado y está trabajado con profundidad, es porque aquí también nace un campo de la historia de la medicina en nuestro país, que es la medicina del niño, la medicina infantil. Y en el asilo moderno, no la inclusa del Hospital de Caridad Viejo, sino en el asilo moderno, van a ser la pediatría nacional, nada más y nada menos. Es decir, es una historia que generó todos esos fenómenos ricos y complejos. Alberto ahora es interesante, nos aporta un artículo que viene de esa historia, un artículo en la revista pediátrica nacional por excelencia, y es parte como de esa historia. Así que hemos disfrutado, pero también hemos vuelto a sentir una emoción un poco fuerte, ¿no? Porque esta historia nos trae una emocionalidad
nos remueve algo delicado de la vida, o como decía el doctor Piñeiro, es un problema casi irresoluble. Vamos a convivir los seres humanos con este problema tal vez siempre, es como de la naturaleza humana. Así que gracias a Laura y a ustedes, al CDEI, Natalia, por la gestión y porque podemos estar hoy compartiendo con ustedes nuestras reflexiones. Muchas gracias a ti, Juan. Laura, no sé si quieres comentar algo. Sí, sí, en general para los dos, y también veo que me están preguntando acá en el chat. Sí, hay preguntas en el chat. Está también ahí. Bueno, yo con respecto a los comentarios que hacía el doctor Alberto Piñeiro, bueno, fue mi pregunta inicial, por eso comencé a investigar esto, ¿no? De qué estaba pasando con el tema de las adopciones, ¿no? Los niños y las niñas huérfanas de ahora, o los que no estaban huérfanos, pero que sí que estaban abandonados por sus familias biológicas por distintos motivos, y qué pasaba con los trámites de adopciones. Esa fue mi pregunta inicial, y por ahí arranqué a investigar, ¿no? Intentando dar respuestas a mi presente. Creo que ahora, porque bueno, me he vinculado mucho a la gente de INAU también, y a varias psicólogas que trabajan ahí, y tratando de entender las lógicas del INAU, y bueno, lo que se busca es justamente no institucionalizar, lo que me dicen ellos, ¿no? Un poco, hay otro objetivo que no es revincular al niño o a la niña con la familia biológica. Y por eso es esto que el doctor traía, ¿no? Del porcentaje tan bajo de estos niños judicializados, que solamente el 1% creo que era adoptado, ¿no? El resto volvía con lazos biológicos. Porque un poco esa es la política, o por lo menos es lo que yo entendí cuando me explicaron, varios funcionarios del INAU que he estado entrevistando, con respecto a, bueno, se busca revincular con su familia biológica y no institucionalizar al niño, ¿no? Entonces, desde ese lugar es otra lógica bien distinta a la que amparaba el asilo, ¿verdad? El asilo buscaba dar una solución, una respuesta al problema social que estaba sucediendo, me parece que se paraba desde otro lugar. Después, Juan, con respecto a lo que me decía, bueno, nada, eso, me olvidé que eras el prologuista del libro, decirlo, que sí, que bueno, está muy bueno el prólogo que hizo Juan, también lo recomiendo. Y con respecto a tus consideraciones, a qué sentían, bueno, yo creo que esta investigación no se puede trabajar sin trabajar con historia de las emociones, y por eso estoy incorporando esa perspectiva, porque es real que es una historia de emociones, es real que hay muchas emociones en juego siempre. Ahora, ¿cómo considero la voz infantil? Es la parte más difícil, porque bueno, en las fuentes trabajadas en el Archivo General de la Nación, que son las que yo trabajé, no están la voz representada, o sea, no encontré ningún documento donde la voz de los niños esté representada, diciendo, por ejemplo, lo que sentían. Pero sí, ese camino lo estoy tratando de hacer buscando familiares de antiguos niños que vivieron en el asilo. Desde ese lugar, bueno, hay algunos sobrevivientes que estoy entrevistando, y para un poco entender, no vamos a saber qué sentían, pero sí su resignificación de su memoria, ¿no? Porque bueno, la memoria se va a resignificar en este presente, entonces a partir de cómo la persona piense de lo que había sentido en ese pasado, es lo que vamos a poder registrar, es hasta ahí que vamos a llegar, me parece, porque no fuentes directas donde están los sentimientos de los niños no encontré, no he encontrado todavía. Bueno, y con respecto a la pregunta de Sofía, esto de que cuando aparecen dos mitades, sí, Sofía, significa que esos niños fueron recuperados, ¿tá? Yo hice todo el registro de las recuperaciones, y entre un 20 y un 30%, en ese margen, depende del año, fueron los niños recuperados en el asilo, ¿no? ¿Por qué fueron tan pocos? Que yo me lo pregunté. Bueno, me encontré con todas las trabas que había para poder recuperar a esos niños. Primero lo legal, que eran 2 años. Legalmente tenían hasta 2 años para reclamar. Y en segundo lugar, cuando recuperaban tenían que pagar lo que había gastado el asilo las nodrizas, ¿no? Todos los meses de pago de sueldo de nodriza, eso está en los registros de lo que tenían que pagar los padres biológicos. Y no era poca plata,
¿no? No sé, haciendo cálculos yo sacaba cuentas que serían como ahora unos 200.000 pesos, 150.000 pesos, 200.000 pesos, depende cuánto había sido amamantado, porque tenían el registro de los meses que había sido amamantado. Lo dejaban pagar en cuotas a los padres biológicos, pero lo tenían que pagar. Entonces seguramente esas mujeres inmigrantes, trato de ponerme en ese lugar, en ese pellejo, de esas mujeres inmigrantes que venían a buscar trabajo acá, y venían embarazadas o se embarazaban, dejaban a su bebé, y era muy difícil que pudieran, con los trabajos que ganaban tan poco las mujeres, que era la mitad del sueldo de los varones en esa época, creo que era muy complicado recuperar económicamente, ¿no? Me encontré sí en casos que los padres pedían financiación y el asilo les financiaba, pero no me encontré ningún caso en que le eximieran de pago. Capaz que existió, pero no está registrado en los papeles, ¿está? Bueno, que no lo haya encontrado en el registro del asilo no quiere decir que no haya existido esa práctica, pero yo no lo encontré, entonces no puedo suponer algo que no vi. Eso es un poco el camino que anduve. No sé si pude responder. Creo que sí, que quedó muy, muy clara tu respuesta. Tenemos varios mensajes bueno, agradeciendo la charla, muy interesante. Dice Sofía que sí, que muchísimas gracias. No sé si hay alguna otra pregunta, algún otro comentario. Alicia Fernández está levantando la mano, ¿no? Sí, Alicia, tienes la palabra. No sé si Alicia, te voy a activar el micrófono. A ver, Ahí, ya lo activé. Ahí. Un gusto, primero felicitarlos. Soy pediatra, es lo primero que quiero decir. Y bueno, los pediatras tenemos una visión social de todo esto que pasó, y realmente uno ve que lamentablemente los niños siguen siendo abandonados en el siglo XXI, ¿no? Con respecto a lo que tú, Laura, comentabas de lo de INAU, ayer justo yo estoy en el programa Niñez del Ministerio de Salud Pública, estuve en una reunión en la cual el presidente de INAU, el doctor Abdala, destacó eso que tú decías, o sea, lo que se está intentando es que esos niños rápidamente vayan a un lugar de acogida o a un lugar en el cual otros miembros de la familia puedan hacerse cargo de ellos. Lo cual hay que tener mucho cuidado, obviamente, ¿no? Porque pensando en el bien superior del niño, y muchas veces no sabiendo escuchar el silencio de ellos o la voz de los más chiquitos, pueden ser llevados a lugares en los cuales el apego tan necesario cuanto más chiquitos son, no se tiene. Entonces, me parece que es algo muy valioso. Obviamente si esos papás no los quieren con ellos nuevamente, lo ideal sería que fueran a un hogar de adopción, en el cual pudieran vivir con esas familias, sino que al año se les quitaran, porque es un tiempo y un plazo que tienen las familias de acogida para tenerlos con ellos, que eso también genera un dolor y una tristeza en esos hogares que a esos niños tampoco les hace bien. Entonces me parece que hay mucho para trabajar, pero esto del torno, yo recuerdo al profesor Mañé Garzón, hace muchos años, ahora fallecido obviamente, hablar de este tema, y uno se imagina lo que podrían sentir, porque obviamente eran abandonados, aunque en el fondo esas personas que los dejaban, esas madres, los querían. No es como ahora que uno los ve, que los dejan y los dejan en los contenedores, y es la forma moderna de abandono. En aquel momento eran más cuidadosos en la forma en que lo hacían. Y eso que tú contabas, que siempre me llamó mucho la atención cuando él lo decía, del dinero que tenían que pagar para poder recuperarlos, de lo que el Estado había gastado en ellos, que no todos podían hacerlo. Entonces, uno piensa, ¿qué pasaba con esos niños? Si no los podían rescatar aunque los quisieran, quedaban en ese lugar. Por eso me parece muy valioso este aporte que dieron, y bueno, los felicito, realmente me encantó, así que bueno, nada, un gusto. Muchísimas gracias, Alicia, por tu intervención. Laura nos dice en el chat que, bueno, este fin de semana dejaron a una bebé en un parque de Maldonado,
y que bueno, que ahora apareció la mamá, y que bueno, justamente se preguntaba por qué no la dejó en un lugar cerrado, que claro, todavía hay muchas trabas para poder adoptar y también demoras. No sé si queda alguna otra pregunta, algún otro comentario. Bueno, nada, yo quería agradecerle ahora estos comentarios de Alicia, un gusto conocerte, Alicia. Me gusta mucho el diálogo con los médicos, porque me parece que hay mucho de interdisciplinario en estas investigaciones y es necesario para mí hablar con ustedes. Juancito cuántas veces me clarificó cosas que yo estaba malinterpretando, ¿no? Y él y también el doctor Alberto Piñeiro también me mostraron como las perspectivas de los médicos, y que me parece que hay que cuidar también y hay que considerar. Y en mis investigaciones siempre estoy dialogando con ellos porque, bueno, van un poco de la mano de este saber médico que, como bien señalaba Juan, la pediatría surge en esta época y surge de la mano del asilo de expósitos y huérfanos. Y bueno, nada, agradecerles a todos y a todas, agradecerle a CEDEI y a Natalia, al doctor Fernando Aguerre y a todos por haber generado este espacio de diálogo y de reflexión, y bueno, nada más, eso. Bueno, muchísimas gracias a ti, Laura, por tu tiempo, realmente muy interesante. Y bueno, los invitamos a todos a la próxima charla, que será el próximo 13 de julio. Ya les haremos llegar, como siempre, la invitación. Y que tengan muy buen fin de semana, y nos vemos en la próxima charla, entonces. Que estén muy bien. Hasta la próxima. Natalia, siempre, gracias. Gracias. Chao. Gracias. Hasta luego. Chau, chau.